Padre, te doy gracias por este tiempo. Te ruego, Dios, que puedas usar mi boca, que tú quites todo carnalidad, que tú quites todo lo que sea de mí y que solamente tú hables, Padre. Yo te pido que yo mengüe, pero que tú crezcas el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, yo titulé mi tema el día de hoy, le puse Jesucristo basta. Suena como a canción, ¿verdad? Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. Es decir, cuando nosotros decimos que Él basta, estamos diciendo que Él llena todo, que yo no necesito más, que Él puede satisfacer absolutamente todo, que yo no requiero de ninguna otra cosa más que solo a Él. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Dígale al que está a su lado, Jesucristo basta. No, pero dígalo con convicción, porque si lo dice así a ver, dígale bien, Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Usted lo cree? Seguro, ok. Jesucristo basta. Y entonces, ¿por qué parece que Jesús no es suficiente? Usted va a decir, no, ¿cómo que no es suficiente? Quiero que usted le eche una volteadita alrededor. Vamos a voltear alrededor a nuestro mundo, a nuestra familia, a nuestras finanzas, a nuestra casa. Y si usted echa una volteada hacia donde usted está, parece ser que Jesucristo no basta. Ayer fue una marcha, ¿no? Ayer estuvo una marcha y entonces cuando tú ves esa marcha dices, parece ser que Jesucristo no basta. Cuando tú volteas a ver tu matrimonio y te acabas de agarrar del chongo, tú como que de pronto dices, no, Jesucristo no basta. No fue suficiente. Cuando tú ves tus finanzas, parece ser que dices, no, Jesucristo no es suficiente. Cuando tú miras tu familia, tus hijos, parece ser que puede uno decir, no, Jesucristo no me basta, no es suficiente. Durante las semanas pasadas, las últimas 2 semanas, hemos estado escuchando acerca de que somos herederos. Laura habló de que éramos herederos, ¿se acuerdan? De que hay una cosa es ser hijos y otra, si somos hijos entonces somos herederos, ¿se acuerda? Que tenemos características de heredero. Y la semana pasada Manuel habló acerca de que incluso él puso así como a dudar, nos hizo dudar a nosotros mismos de si de verdad habíamos nacido de nuevo, ¿verdad? Él decía, si de verdad hemos nacido de nuevo, pero nos llevó a otro paso y nos decía que teníamos que quitarnos todo pecado de nuestra vida. Hasta se agarraba y le hacía, y un chorro de veces, ¿no? Que no basta con levantar las manos, que no basta con venir, que es necesario nacer de nuevo, pero también es necesario dar pasos para consagrarnos. ¿Sí se acuerda? Si no, pues yo le estoy recordando ahorita. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero hablar de que Jesucristo basta, refiriéndome a la forma en que nosotros concebimos a Jesús, como si fuera solo una religión. Yo quiero hoy hablarle de nuestros cimientos de nuestra fe, ¿sí? Yo quiero hablarle de los cimientos de la fe, porque las 2 semanas pasadas fue así como decir, si eres hijo. Y era mucho la pregunta de verdad somos hijos, de verdad hemos nacido de nuevo. Y yo creo que el corazón del Espíritu Santo, porque tanto énfasis en estos temas, es porque no estamos viviendo como hijos. Porque nuestra evidencia natural, nuestro caminar, no estamos viviendo como hijos. La iglesia de la Odisea era una iglesia que se caracterizaba por ser una iglesia tibia. Una iglesia tibia, una iglesia que pensaba en su mente que tenía todo, que era una iglesia que tenía todo. Decía, yo no tengo necesidad de ninguna cosa. Y el Padre, el Espíritu Santo que estaba hablando a esa iglesia decía, ay, mijo, si tú te pudieras ver, estás pobre, eres ciego, eres miserable, estás desnudo.
Y entonces esta iglesia es el prototipo de la iglesia actual. Una iglesia que cree que no necesita nada, pero que necesita todo. Porque resulta que estamos desventurados, ciegos, desnudos, pobres. Entonces hoy, cuando yo quiero hablar de que Jesucristo basta, quiero hablar de nuestros cimientos, de nuestras raíces de fe, es decir, en que hemos creído. Porque si usted se fija, para ser hijo, lo primero que hay que hacer es creer. Para consagrarte, tú te consagras porque tú crees. Cuando un deportista se consagra a su deporte, es porque él cree que puede llegar a unas olimpiadas, por ejemplo. Él se consagra porque él cree que va a poder, no sé, llamarlo a las fuerzas básicas. Cuando un estudiante se consagra en su universidad es porque él cree. Cuando alguien no cree, si uno hasta el papá le dice, ay no, mijo, usted para las matemáticas ni sirve, sálgase mejor. ¿Sí o no? Dejas de consagrarte, pero lo importante es creer, ¿ok? Creer. Y yo quiero hablar de esto, de creer. Quiero que nos vayamos a Marcos 4:16. Al libro de Marcos 4:16. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 16. Y ahí vamos a ver una parábola que yo sé que usted ya la conoce. Es la parábola del sembrador. ¿Cuántos ya conocen esta parábola? ¿Cuántos han oído? ¿Cuántos nunca han escuchado de esta parábola, esta historia del sembrador? ¿Todos la han escuchado? ¿Seguros? Ok, entonces para no detenerme tanto ahí. Dice Marcos 4:16. Fíjense lo que dice. Está hablando de estas semillas que son esparcidas en la tierra. Y dice que unas fueron sembradas en pedregales, versículo 16, dice, estos son, o sea, las personas que la semilla es sembrada, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este es un tipo de semilla, dice ahí que son de corta duración. Ahora a lo mejor tú y yo pensamos que de corta duración es unas horas, pero yo he conocido gente que ha recibido la palabra y de corta duración es 5 o 6 años. A lo mejor hay de corta duración de 10 años. Para Dios 10 años es de corta duración. Que a pesar de que al principio dice que reciben la palabra con gozo, pero no tienen, ¿qué no tienen? Raíz. Y cuando viene la tribulación, cuando vienen las pruebas, cuando viene la hora de la verdad, no resisten, tropiezan y se van. Y se van del camino. Y yo quisiera decirles que he visto gente tropezarse por unas pruebas impresionantes, pero le mentiría. He visto gente tropezarse simplemente porque un hermano no lo saludó. Así. Imagínense el tipo de raíz que tenía esa planta. Son gente que recibe con gozo la semilla, escucha y se contenta y se emociona y dice, wow, esto era lo que yo necesitaba, mi vida es increíble ahora, etcétera. Pero cuando la prueba viene, y te profetizo, vendrá. Si tú piensas, no, a mí ya pasó, ajá, viene otra. Siempre estamos bajo prueba, siempre. Nuestro caminar cristiano es un caminar que se podría llamar prueba, repetir la prueba, volver a tomar otra prueba y luego otra prueba y luego otra prueba. Y cuando te presentes ante Dios, vas a tomar la última prueba. Todavía allí, yo creo que vamos a estar ahí en el cielo y cuando Dios dice, ven porque voy a probar otra vez. Sí, ya es la última, voy a probar tus obras. Y otra vez, y ahí vas a estar como con los exámenes, vas a estar viendo tu obra pasada por fuego y, ay, sí pasaré, no pasaré. Todavía allí vamos a ser probados.
Todavía ahí vamos a ser probados. Este es el caminar cristiano. Y entonces quien tiene raíz permanece. Quien tiene raíz. Ahora, ¿pero raíz en qué? Quiero que vayamos a otra historia. Vamos a Mateo 7:25. Quiero que no se pierda. Vamos a ir avanzando. Vamos a usar un poquito de Biblia. Mateo 7:25. Si usted no es muy rápido con la Biblia, le sugiero que la practique en su casa. Juegue. Sí, porque se me están haciendo medios flojitos con eso de que, de hecho, pienso que la siguiente vez que voy a predicar voy a decirles, no me pongan para que usted practique en casa, ¿sale? Ok, solo por esta vez. Si no es muy rápido, fíjense en la pantalla, ¿sale? En Mateo 7:25 vamos a ver una historia que habla de dos cimientos, ¿ok? Cimientos, ¿qué son cimientos? ¿Qué son los cimientos? Las bases, ¿verdad? Son lo que está debajo de la casa, no se mira. Yo me acuerdo cuando porque fue hace un chorro, no es hace poquito. Cuando construyeron, ahí don Chavita, el Roy, todos ahí en mi casa, y me acuerdo que solo hicieron la cisterna, las zapatas. Y yo dije, no inventen, ya llevábamos toda la mitad de mi presupuesto y no habíamos hecho nada, yo no veía nada, yo seguía viendo tierra, pero esos cimientos son lo que dan el sostén a todo lo demás. Ok, vamos a hablar de estos cimientos, ¿sí? Ok, ¿listos? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? La roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí vemos dos tipos de personas que recibieron la palabra, recibieron el mismo mensaje, recibieron la misma información. Dos hombres que estaban haciendo la misma casa, que tenían las mismas intenciones, que tenían los mismos sueños. Los dos tenían una casa, los dos habían conocido, los dos escucharon, pero uno dice que fundó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. Ahora, mientras no haya prueba, las dos casas se ven chulas. Incluso yo he visto casas de 2 pisos, de 3 pisos, mansiones impresionantes, pero sobre la arena. Y mientras no hubo prueba, mientras no hubo tribulación, mientras no hubo algo que te zarandeara, tu casa se veía chula. Adornada, artesonada, con arcos, balcones. No sé cómo te guste tu casa, a 2 aguas, doble altura, unos ventanales impresionantes. Y yo creo que todos los que pasaban por ti decían, wow, qué casa tan impresionante. Qué cristiano tan maduro, qué cristiano tan lindo, qué espiritualidad, qué belleza. Pero cuando vino la prueba, esa casa adornada, dice que fue grande su ruina. ¿Por qué dice grande su ruina? Porque era una casota. Porque si fuera una chocita, ¿qué hubiera dicho? ¿A poco uno dice cuando se cae una choza, dice, híjole, qué grande ruina? Así hasta uno dice, no, apenas que se le cayó. Ahora sí que ya construya una mejor, más mejor. Porque si hicimos mejor, pues no va a entender el de la choza. Más mejor. No, ya que se construye algo mejor, ¿sí o no? No decimos qué grande ruina. ¿Por qué fue una grande ruina? Porque seguramente era una casa que se veía, wow, pero era una casa fundada sobre la arena. No era una casa fundada sobre la roca. Porque si hubiera estado sobre la roca, vienen vientos y me encanta con qué saña
O sea, es así como que de adrede, ¿no? Fíjese todo lo que dice que le mandaron. Hasta parece que buscó mandarle todo lo que podía. Dice, descendió lluvia. ¿A cuántos se les metió el agua el día de la Virgen de la Cueva? Ah, no, de la Luz, ¿verdad? Yo decía, ¿será día de la Virgen de la Cueva? Que llueva, que llueva. Ese día, ¿sí? ¿A cuántos se les metió el agua en su casa? A mí se me metió. En la junta fría, don Chavita, déjeme. No, ahí como que la casa se asentó y por ahí se filtró todo el cuarto de Sandra. Abigail fue la que se despertó. Ese ya es comercial, nada más para que se enteren. Abigail se despierta y me dice, mamá, Sandra se está mojando. Y Sandra nomás iba haciendo un ladito, en lugar ya estaba hecha bolita en su colchón y todo mojado. Y ya la levantamos y le digo, no, pues vente a mi cuarto, ella bien feliz. Y nada más dije, pues eché yo dije una gotita. Pusimos una toalla y estaba el bote, una ropa ahí que estaba sucia. Y ya nos venimos a dormir al cuarto. Y en la mañana que entro y todo empapado, todo el cuarto así escurrió hacia la cocina, la alacena, todo lo de abajo se mojó. No, entró pero con ganas. Mi día de descanso, Chihuahua, y me la pasé. Pero luego escuché a Chío. ¿Dónde está Chío y Toño? ¿Andan de aniversario todavía? Que se le mojó todas. No, ya cuando me platicó dije, no, ya no me sentí mal. Acá nomás se me mojaron ropa y libros. Bueno, eso nada más fue de lluvia. Me regreso, para que no vean que me perdí. Eso solo fue de lluvia. Y ve todo si uno se siente bien feo que se te mete el agua. Y solo fue lluvia. Ahora imagínate, dice lluvia. Y luego viene un río. Imagínate el río que se desborda. Omar al día siguiente en su escuela se desbordó el río de Alfaro, el arroyo de Alfaro se llama, y nadie pudo entrar a la escuela y todos, no hay niños, pero los maestros estaban adentro y nadie podía salir. Me habló bien contento, no va a haber niños porque nadie puede entrar. Le dije, ¿te vas a poder regresar a la casa? Y fue como, no, nadie puede salir tampoco. Porque no podían pasar los coches. Entonces viene lluvia, vienen ríos, dice, y soplan vientos y golpean contra la casa. Es decir, las pruebas son fuertes, no son pruebitas. Dios no te va a mandar pruebitas, te manda pruebotas. Y entre más sólida quiera que sea tu casa, más pesada va a ser la prueba. Y entonces dice la palabra que no cayó. ¿Por qué? ¿Por qué no cayó esta casa? Porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, yo ya sé que usted sabe quién es la roca, ¿verdad que sí ya sabe? Ajá, sí, pero ¿de verdad lo sabemos? A ver, esa es mi pregunta el día de hoy. ¿De verdad sabemos quién es la roca? Y todos van a contestar, hagan cara así como de, ay, así, a ver, hagan cara como que sí, ya sé quién es la roca. ¿Sí o no ya sabes quién es la roca, Jerry? ¿Quién? Jesús es la roca. ¿Alguien a qué más que diga, yo sé de otra roca? La roca, el artista de la roca. No, o sea, ¿sí? ¿Qué vas a decir? La palabra, ok. Fíjense bien, yo quiero que veamos esto porque de verdad es algo que ahora sí aquí comienza mi tema, ¿sale? Lo demás fue introducción y ya llevo toda la mitad de mi tiempo. No, esto es fraude. Ok, ¿de verdad sabemos quién es la roca? Porque yo quiero que veamos Pedro, vamos a ver al apóstol Pedro. Pedro supo y por eso cuando fue zarandeado, él no cayó, ¿sale? Pedro supo quién era la roca. Vamos a la cita de Mateo 16, ahí adelantito, Mateo 16. Voy a irme bien rápido y voy a hablar bien rápido, así de que usted no se me pierda, ¿sale? Mateo 16 dice, bueno, vamos a empezar desde el 13. Ya está ahí en la pantalla, los de cabina se ponen bien listos, ¿sale? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos de sus discípulos dijeron, pues dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús se les queda viendo y les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Porque mire, yo le pregunto a usted, ¿quién es Jesús? Y usted me va a decir rápidamente quién es Jesús. Pero en ese tiempo, ellos no lo sabían con certeza. Jesús había nacido, lo veían hacer señales, lo veían hacer prodigios, pero ellos no sabían si Él iba a ser o Él era el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos no lo sabían y entonces Jesús los tantea y les dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y pues ahí sí, cuando se trata de la opinión del otro, pues es bien fácil decir la opinión. No, pues este dice que tú eres esto. No, pues aquel dice que tú eres esto. Y entonces Jesús los confronta y les dice, y es la pregunta que Jesús nos sigue haciendo, ¿quién dicen vosotros que yo soy? ¿Sabes? Jesús todavía se para frente a ti y te pregunta directamente, ¿quién soy yo? No quién dice tus papás que yo soy, no que cantamos, no que la religión te lo ha dicho. ¿Quién dices tú? ¿Tú en qué crees? ¿Tú quién crees que yo soy? Y ya todos así. Y el más animado, pero no por animado, sino porque el Espíritu Santo se lo reveló. Pedro levanta su voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro se levanta y yo creo que le temblaba la voz, pero luego digo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres al que nosotros esperamos. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta verdad, yo quiero que entendamos esto, esta verdad de que Jesús era Cristo, era una verdad muy profunda. Porque muchas veces nosotros decimos, creemos en Jesús, o dale tu vida a Jesús, pero se nos va todo, dirían los chavos, se nos va todo el jale, porque no entendemos que cuando decimos que Jesús, estamos hablando del Mesías, estamos hablando de Cristo, estamos hablando del ungido. Y aquí va, acuérdense que ellos, yo quiero que nos vayamos a la historia. Ellos estaban esperando a uno del linaje de David, que su reino iba a ser eterno y para siempre. En Isaías dice, vendrá alguien de la casa de David y su reino será estable. No puedo pensar en este versículo sin escucharlo con la voz de Alberto Motesi. Lo dilatado de su imperio y la paz. ¿Sí han oído no se acuerdan de ese? Los que son antiguos como yo, en el Evangelio, ahorita, vea que si te acuerdas de ese disco, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Dice, y del trono y será eterno y para siempre. Ellos no habían tenido un rey que gobernara siempre. Y entonces ellos estaban esperando a ese, pero no era cualquier rey. Él iba a venir, el Mesías tenía que venir con 3 unciones. Unción de rey, unción de profeta y unción de sacerdote. Y esto es lo que nosotros tenemos que creer. Por eso decimos, sí, Jesús es la roca. Sí, pero Jesús es la roca porque Él era el Mesías, el ungido. Solamente se ungían a 3 personas, se ungían a los reyes, se ungía a los sacerdotes y se ungían a los profetas. Y sabes que ellos estaban esperando a aquel que iba a tener la triple unción. Y entonces por eso estaban viéndolo y decían, ¿será que Él es el Mesías? ¿Será que Él es el que su reino será eterno y para siempre? Y entonces cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, le estaba diciendo, tú, eres tú. No, sí eres. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y sabes que esta verdad fue la que le dio certeza a Pablo de lo que creía, y eso lo mantuvo en su fe.
Si ustedes se fijan en más adelante en Juan 6:69, vamos a Juan 6:69, o si los de pantalla lo ponen bien rapidísimo, Juan 6, versículo 69, Jesús está diciendo un tema, se puso a predicar y empezó a predicar un tema medio hereje, un tema de verdad. Un tema en ese momento para los oídos del pueblo era un tema controversial. Él empezó a decir que tenían que comer su carne. Y les dijo, coman mi carne y beban mi sangre. ¿Te imaginas que ahorita Omar se parara y dijera, venid a mí, coman mi sangre? No, coman mi carne, y beban mi sangre. Pues claro que los que estamos aquí, ¿y ahora qué le pasó al Si a veces con menos ya nos andamos sacando de onda, porque, ¿por qué dijo eso? Los teólogos a veces muy exageraditos, ¿no? No, es que no era así. Y ya nos vamos porque ahí no predican la sana doctrina, solo porque se equivocó en un versículo. Ahora imagínense, Jesús está diciendo algo que fuerte, bien fuerte, tan fuerte que fíjense lo que dice en el 6:69. Desde el versículo 66. ¿Sí dije 66? ¿Qué dije? Nada más es para despertarnos. Está haciendo muchísimo calor. ¿No podríamos quitar el techo o algo así? Apachúrale tenemos un sistema que se abre el domo. Ajá. Dice, desde entonces, fíjense bien lo que pasó. Desde ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínense qué tan fuerte fue esta palabra, que estos chicos eran sus discípulos. Ay, sí, gracias. Sus discípulos ya no andaban con él. Se volvieron atrás. Literalmente Jesús tuvo una división ahí. Tenía un grupito de discípulos, eran sus amigos, estuvo con ellos, ya llevaba un tiempecito con ellos. Y varios de sus discípulos dijeron, yo ya no te sigo. No, yo ya no quiero estar ahí. Yo ya no quiero seguirte. ¿Y saben qué es lo que hizo Jesús? Me encanta, porque Jesús no se puso a chillar. No fue y les dijo, por favor, no me dejen ustedes también. Si ustedes se me van, ¿yo qué hago? Es que mira, ya de por sí somos bien poquitos. La gente, ¿qué va a decir de mi ministerio? Por favor, tú no, Pedro, tú no. No, Juan, no fue de uno por uno a decirles, no me vayas a abandonar, ya me abandonaron todos esos. Usted no me vaya a abandonar. No, Jesús no les dijo eso. ¿Quieren ver lo que les dijo? Pues lean. Ahí está. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Literalmente les dijo, ¿y ustedes? Ya cuando vio que todos se fueron, volteó, los contó, volteó a ver a los que le habían quedado, al puñado que le había quedado, porque no dice que pocos, dice ahí, desde entonces, muchos. ¿Cuántos? Muchos. Es decir, que muchos se fueron, pocos se quedaron. ¿Se acuerdan de Plaza Sésamo? Muchos, pocos. Alrededor, ok. Muchos se fueron, pocos se quedaron. Y a esos pocos les dice, ¿y ustedes qué? Mira, pues alcáncenlos para que no se vayan solos. Váyanse en bola, se protegen. ¿Y ustedes qué? Si quieren irse, también váyanse. Les pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y vuelve a hablar Pedro. Pedro, el que supo que era Cristo, le dice, Señor, ¿y a quién vamos? Si te dejamos a ti, ¿a dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí está el punto. Fíjense lo que le dijo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque si nosotros podemos entender esta triple unción de Cristo, podemos entender que Jesús no es solo hombre, es el Cristo.
Él es el rey, Él es el profeta y Él es el sacerdote. Entonces tú vas a poder decir como Pedro, ¿a dónde vamos? Vas a poder decir, Jesucristo, basta. Jesucristo, basta. Vamos a otra cita, por favor, si me ayuda. Vamos a buscar primer libro de Samuel 7:16. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. ¿Ya lo tiene? ¿Seguro? A ver qué dice. ¿Quién me lo lee, por favor? Pero bien fuerte, que te escuche todos. Vamos. Todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y buscaba a Israel en todos sus lugares. Entonces yo estoy mal, porque sí, estoy mal. Era entonces creo que ser segunda. Sí, tiene que ser segunda porque es de David y el primer libro es de todo, se trata de Saúl. Segunda 7:16. Sí, perdón, era segunda porque es el pacto de Dios con David. ¿Lo puedes leer, por favor? Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y para siempre, exacto. Ahora, aquí está el punto. Para Pedro, Jesús era suficiente porque Jesús era Cristo. Jesús era el Mesías, era el ungido, pero no cualquier ungido, porque ungidos ya habían aparecido antes. Ya habían venido muchos ungidos antes. O sea, no era así como que, ay, está ungido. Pues ungidos habían tenido un montón. Él era el ungido porque tenía las tres unciones. Era rey. Y quiero que podamos ver estas tres unciones, ¿sale? Vamos a verlas bien rápido, pero usted se va a llevar la tarea de estudiar en casa. Prométame lo que va a estudiar en casa, porque me quedan como 20 minutitos. La primera característica de Jesús como Mesías, como Cristo, es que Él era rey. Y esto lo vamos a ver en Lucas 1, 32 y 33. Lucas 1, 32 y 33. Yo sé que el calor está fuerte, pero luche, por favor, contra el calor. Hágase piojito. No se haga piojito, no es cierto. Muévase. Yo ya estoy sintiendo bien rico con estos dos aquí. O se puede venir aquí conmigo. Se pone uno ahí, otro acá y ya. Lucas 1. Y lo malo es que se me mueve la... A ver, vamos a poner esto aquí. Ahí está. Lucas 1, 32 y 33. Dice ahí: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el cumplimiento de la profecía. Jesús era el rey que esperábamos. ¿Y sabes en qué momento se convirtió en rey? Cuando lo coronaron en la cruz. Cuando Él está allí padeciendo en la cruz, le ponen una corona. Y yo imagino que cuando le pusieron la corona a Jesús, yo creo que no se le notaba por tan desfigurado su rostro, pero en ese momento que Él recibió la corona dijo: yes, ya me pusieron una corona. Porque a los reyes se les corona, ¿verdad? Se les pone una corona, y después de que Él se les corona, ¿qué se hace? Se proclama. ¿Sí o no? Alguien grita: el nuevo rey, vive el rey, vive el rey, vive el rey, ¿sí o no? Y cuando a Jesús le ponen la corona y lo levantan en una cruz y luego ponen ahí en el madero: este es Jesús, el rey de los judíos. Y lo proclaman. Dijeron: aquí está el rey, que tiene su corona y tiene su proclamación. Y Él se convierte en el rey. Ahora tú vas a decir: sí, yo ya sé que Él es rey, pero ¿por qué te digo que esto te va a sostener? Porque cuando nosotros podemos entender que Jesús vino a reinar, le quitó el reino a Satanás.
Desde Adán el reino le pertenecía a Satanás, porque el hombre lo entregó voluntariamente. Pero viene el rey y recupera el reino. Hay una nueva administración. Tú no tienes por qué servir a Satanás, porque ya no es el jefe. No sé si podamos entender esto. El nuevo rey, el rey es Jesucristo. Entonces tú no tienes por qué ser esclavo de un rey que ya ni rey es. Ya estás tú, es que Satanás tiene tanto poder y Jesucristo, ¿y esta corona qué? Yo soy el rey. Yo soy el rey. Tú no tienes por qué servir al otro rey. Ese ya se acabó, ya pasó, ya fue. Se le acabó su tiempo. En la cruz yo recuperé el reino. Ya no eres esclavo, no eres esclavo, porque hay un nuevo rey. Hay un nuevo rey. Jesucristo vino como rey y recuperó el reino que habíamos perdido. ¿Y lo recuperó para quién crees? Para heredárnoslo. Lo recupera y te dice, gobierna. Y no gobernamos. Vivimos como tristes basuritas, amedrentados en nuestra casa. Es que en tu trabajo no gobernamos. Y Dios nos dio la capacidad de gobernar, porque Él recuperó el trono. El trono de David lo recuperó Él. Pero no solo era rey, Él también es sacerdote. Y los sacerdotes lo que hacían era ser mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote se ponía y entonces en el tabernáculo antiguo recibía tu ofrenda. El sacerdote, tú no podías ir directamente, él era el mediador. Tenía alguien que mediar, tenía que haber un sacerdote. Es decir, tú solita no podías llegar y decir, a ver, quítense, yo quiero ofrecer mi sacrificio. No, pues te morías, comadre. O sea, necesitabas un mediador. Y entonces el sacerdote tomaba tu ofrenda en tu mano, te oraba contigo, te bendecía, te ungía, hacía todo el rollo para que tú fueras libre de todo pecado. Pero no solo libre de pecado, también para que fueras próspero. Había ofrendas de paz, había ofrendas voluntarias, había ofrendas para sanidad, había ofrendas para prosperidad, había muchas ofrendas. Y el sacerdote tenía que tomar tu ofrenda. Y cuando Jesús viene, todo el libro de Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote, que Él es el mediador. Pero ¿saben que Jesús no es solo un mediador como los antiguos sacerdotes, que solamente recibía tu ofrenda? Él mismo fue la ofrenda. Él mismo se constituyó el Cordero Pascual. Y me encanta porque el otro Cordero solo borraba por un añito te duraba que Dios no viera tu pecado, solo por un ratito. Pero dice en Hebreos que este sumo sacerdote vino y no borró. Quiero que sepas esto, Él no borró tu pecado, Él lo quitó. Él no solo lo perdonó, Él lo quitó. Por eso digo, Jesucristo basta. Porque muchos de nosotros hemos creído, pero ¿a poco Jesucristo quita el pecado? Que no nomás visto así, como las mamás que nomás le quitamos con babita de la buena, o nomás yo lo he hecho. Todas las mamás, levanten la mamá que ha limpiado a su hijo con babita. Claro que sí, es babita milagrosa. Y también con eso curas heridas y se les quita. Él no vino y te hizo así, a ver ya, quítame esa manchita. No, Él vino y quitó el pecado del mundo. Y eso sucedió también en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue proclamado rey, pero también en la cruz del Calvario Él se convirtió en el mediador entre Dios y los hombres. Él quitó el abismo que te separaba. Había un hoyo profundo, tanto que le dice abismo. O sea, hoyo le queda chiquito, era un abismo. Nadie podía cruzar.
Era imposible que tú como hombre pudieras acercarte a Dios y pues nomás lo veías de lejos y necesitabas un mediador. Y Jesucristo viene y en la cruz del Calvario muere y ese día el velo del templo se rasgó. Ahora, a veces como que no entendemos lo que es que un velo de más de 10 centímetros, de 5 centímetros de grueso, se rompa. Y no se rompió de viejo. 5 centímetros. ¿Has tratado de romper alguna tela que no está vieja? Una alfombra, no, ¿cuántos centímetros serán? 1.5, 2 si es fina. Las mías no. Una alfombra medirá 2 centímetros. Ahora imagínate 5. Rómpela. Dice que se rasgó en 2. Porque en ese momento el abismo se cerró. Ese abismo que te hacía imposible ir a Dios, ¡pum! Y entonces todos los que estaban ahí dijeron, entonces, ¿y ya podemos pasar? Sí. El padre del otro lado, yo creo, vio que ese abismo se cerró y dijo, vengan. Y todos así. En espiritual no me imagino, yo soy muy imaginativa, pero es que yo a veces pienso que ya no hay abismo, ya tú te puedes acercar y de todos modos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos? No nos acercamos. Una mugre rayita no la podemos brincar porque no hemos entendido que el sumo sacerdote, que Cristo como sacerdote, ya no hay división. Él quitó tu pecado y te da certeza de perdón, certeza de salvación. Cuando nosotros podemos captar y decir, Jesucristo, tú me perdonaste todos mis pecados, tú quitaste mi pecado, lo quitaste, no solo lo borraste, no solo lo perdonaste, lo quitaste. Entonces tu vida va a empezar a ser distinta porque nosotros seguimos creyendo que nuestro pecado está ahí, que está en algún lugar escondido al acecho. Cuando no es así, Él ya quitó tu pecado. La división ya no está. Te puedes acercar a la hora que quieras, en el momento que quieras, todas las veces. Porque a veces usamos esta cita de Jesucristo, que es nuestro abogado, pero ¿a poco no? Cuando es nuestro abogado, lo tomamos como, pues ya, cuando ya todo está mal, pues ya estoy bien amolado, ya, ahora sí necesito un abogado. Porque ¿quién va a un abogado? Estando así bien, que yo vaya con un abogado, porque yo tengo un tío que es muy bueno y es abogado, que yo llegue con mi tío y le diga, oiga tío, necesito un abogado. ¿Para qué, hija? No, pues no, la verdad ando rete bien, pero pues quiero un abogado. Sí, pero ¿para qué? No, pues para nada. Te estás peleando con Omar, te quieres divorciar. No, me la llevo rete bien. Tus hijos, pensión alimenticia, ¿los quieres demandar algo? Yo los voy a demandar a ellos a mí no. No, pues no, la verdad los amo. En la congregación alguien te hizo una mala jugada. No, ¿verdad que nadie busca un abogado cuando está bien? Cuando buscas un abogado es porque ya estás bien mal. Y nosotros así pensamos en Jesús como abogado. Hasta que todo está muy mal, hasta que ya de plano yo no puedo con mi alma, hasta que mis pecados ya están bien desbordados, hasta que ya todo se fue al traste, ahí voy y le digo, sé mi abogado, por favor. Pues ahora sí, ¿verdad? Pero ese no es el concepto que tiene Jesús Cristo como sacerdote. Él no es un abogado para cuando tengas líos, es un abogado entre Dios y tú que cierra el abismo, cierra la brecha. Entonces Jesucristo es rey y Jesucristo es sacerdote. Es rey y Él tomó el reino. Y Jesucristo es sacerdote. Él es un mediador entre Dios y los hombres. Y por último, Jesucristo es el profeta. Él anuncia la voluntad, un profeta anuncia la voluntad de Dios, un profeta ilumina nuestro pasado, un profeta muestra el camino y un profeta nos da promesas para el futuro.
Y Jesucristo también vino como profeta. De hecho, Él mismo habló de sí mismo como profeta. Él dijo, no conviene que un profeta muera en Jerusalén. Él habló y dijo, yo soy un profeta. En Hechos, Pedro lo proclama como profeta. Dice, a este profeta vosotros matasteis, a este Jesucristo. Entonces, quiero que veamos, ahora sí, con esto espero que 3 cosas. Rey, sacerdote, otra vez. Eso es Jesús Cristo. Cristo, ¿ok? Cuando usted diga Cristo, usted debe de entender que está hablando de Jesús como rey, como sacerdote y como profeta, ¿sale? Ahora, cuando yo empecé diciendo Jesucristo basta, porque si tú hoy puedes tener una revelación de parte del Espíritu Santo y darnos cuenta que entonces, si Él es rey, es un nuevo reino. Si Él es un mediador, el pecado fue quitado. Si Él es un profeta, entonces en su voluntad anunciada, yo puedo vivir en las promesas futuras. Yo puedo vivir en las promesas futuras. No soy más esclavo, puesto que el Rey me compró. Soy salvo y perdonado, puesto que Él, mi sacerdote, fue el sacrificio. Yo soy heredero de grandísimas promesas, porque el profeta así lo ha declarado. Y yo puedo vivir así. Yo puedo vivir sin esclavitud del pecado, porque el Rey me compró. Yo puedo vivir salvo y perdonado. ¿Sabes cuánto dolor nos acarrea el no sentirnos perdonados? Y pasan años desde que escuchamos el mensaje de salvación, pasan años y nosotros seguimos una llaga podrida, era mi vida. Y ahí estamos, lloré, hay un mosquito. Me asustó un mosco. Es que una vez me picó uno y desde ahí, le tengo miedo. De verdad, un mosquito de esos patones que tiene unas patotas muy largas atrás, negros. Qué feo pican. No sé cómo se llaman. Y vivimos nosotros con la culpa de que no hemos sido perdonados. Vienen a consejería y empiezan. Lo que pasa es que yo fui un adúltero, pero no te lo platican solo como un resumen. Te lo platican con un dolor. Porque no pueden creer que Dios ya les perdonó. No podemos, como decía Laura Almeida hace 15 días, vivir con la heredad. No nos sentimos herederos porque no creemos en las profecías del profeta, que nos dice, si eres hijo, eres heredero. Yo te prosperaré, yo te daré, yo haré de ti una gran nación. Bendito serás cuando entres, voy a ensanchar tu territorio. Tú y tu casa me van a servir. Serás próspero, serás luminar. Todas esas profecías no las creemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no nos basta. No es suficiente. Mi esposo siempre ha dicho, cuando a veces vemos personas que llegan, que conocen, que escuchan el mensaje, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, años quizás, y Jesucristo no ha sido suficiente. Yo a veces quisiera, y yo a veces tengo esta imaginación en mi cabeza, que Jesucristo se para frente a nosotros, se pone aquí a un lado y nos pregunta mirándonos a los ojos, que te dice, mírame, no soy suficiente para ti. Y todos vamos a decir, no, sí, ¿cómo crees? No, sí, tú eres suficiente. ¿De verdad yo soy suficiente? ¿De verdad te basto? Porque yo veo tu vida, porque veo tu caminar, porque veo tu hablar, porque veo tu sentir, porque veo tu desánimo. Pedro se afirmó en esta verdad y fue zarandeado como trigo. Me encanta cuando Jesús le dice, Pedro, Satanás me ha pedido
que tú, ¿cómo dices, Pedro? Satanás te ha pedido como para zarandearte como trigo. Y yo me imagino que si yo hubiera estado allí y hubiera sido parte de los discípulos de Jesús, cuando Jesús le anunciara, Omar, Satanás te pidió para ser zarandeado como trigo, y todos los demás, vamos a orar, vamos Jorge, ven, ayúdame, vamos a orar, reprendemos esa palabra en el nombre de Jesús, reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús, ¿a poco no? Nos pondríamos a orar para que eso no se cumpliera. Bueno, yo pienso que haríamos eso. No creo que nadie dijera, pastor, pues ya ni modo, paz. O le tocó. O que los demás dijeran, ay, qué bueno que nomás a Pedro. Híjole, yo pensé que iba a decir Juan, no. Entonces nomás Pedro. ¿Qué hubiéramos hecho, sí o no? Si ahorita alguien llegara y te dijera, Satanás está pidiéndote para que tú seas zarandeado. Y no zarandeado así, zarandeado como trigo. ¿Alguien ha visto cómo se zarandea el trigo? Yo ayer tuve que ver un video, ya ven que todo está en YouTube, para ver cómo se zarandea el trigo. De verdad es así, miren, pero con saña. Oye, se me pegué. Con saña, sí, hagan de cuenta así. Con saña le dan, o sea, hasta que, y luego ya lo revisan y otro tantito, y literalmente es como que se esperan a que ya esté mal el trigo. O sea, si yo fuera trigo, yo diría, pues ya le sacaste un buen. No, todavía te queda. Y lo zarandean como trigo. ¿Y sabes qué lo sostuvo? Que él sabía que Jesús era Cristo. Le sostuvo saber que él tenía un rey, que él tenía un sacerdote y que él tenía un profeta. Le sostuvo. Y me encanta, y con esto empiezo a terminar, no, prometo que sí. En Hechos 2, vamos a ver Hechos 2, en su primer discurso. El fulano era pescador, no sabía hablar, era el más... De los discípulos era el menos capaz, era el que hablaba así, no, chale, no, la neta, no sé, se me figura así, como que era el más banda de los discípulos, y es el que se avienta el primer discurso. Y me encanta cuando dice el Hechos 2, versículo 36, se levanta Pedro. Acuérdense que la primera confesión de que Jesús era el Cristo, Jesús le dijo, no digas. Es secreto. Después la segunda vez cuando le dice, ¿a quién iremos? Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Fue nada más ahí entre discípulos, ¿sale? Entre puros discípulos que habían quedado. Y ahí en Hechos 2 aprovecha y dice, no, ahora sí, tengo que decirles lo que ya tengo un rato creyendo. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fue así como que ya lo dije delante de todos. Sepa todo ciertísimamente, ese que crucificaron era Cristo. Y él se para después de haber sido zarandeado como trigo, después de haber pasado la prueba, después de que su fe fue probada, y entonces él se puede levantar como esa casa en la roca. Yo sé que aquí hay muchas personas que han sido zarandeadas como trigo, y hay otros que nomás les han hecho así, miren, así. Ay, de verdad, dice la Biblia, mire, no hemos padecido hasta la muerte. Dice, estas leves tribulaciones momentáneas. ¿Sabes? Hoy mi pregunta en que empezábamos era, ¿de verdad sabemos en quién hemos creído? ¿De verdad Él es tu rey? Él es nuestro rey. Sí es nuestro rey. Quiero que hoy te puedas hacer esta pregunta. Él es nuestro rey, porque Él es el rey. Él es el rey. Pero es muy diferente, Él es el rey, a Él es mi rey. Él es mi rey. Nosotros como mexicanos no entendemos esta onda de tener reyes. Y nos cuesta trabajo asimilar la idea de un rey. Porque lo único que tenemos, no sé, es a los reyes de los cuentos de Cenicienta. O al príncipe William y a esos, ¿no? Que nada más los ves haciendo
pues no sé, desfiguros o gastándose dinero. Pero no entendemos lo que es tener un rey. Rendirle pleitesía a un rey, sostener a ese rey, pagarle sus lujos, pagarle sus caprichos, porque literalmente, por ejemplo, el pueblo de Inglaterra le paga al rey. ¿Te imaginas? Pagarle para que tenga un barco, pagarle para que se vaya de vacaciones, pagarle sus servicios médicos en Suiza, pagarle para que le haga la fiesta al principito. Y tú dices, ¿yo por qué lo voy a pagar? ¿Sí o no? Porque nosotros no entendemos lo que es tener un rey. Pero Él es el rey. La pregunta ¿es nuestro rey? Él es el sacerdote. ¿Es nuestro sacerdote? ¿Somos capaces de acercarnos al Padre sin temor? ¿O eres una persona que te acercas al Padre con mucho temor? No estoy hablando temor del bueno, ¿no? Hay que acercarse a Dios con temor. Pero me refiero a cuando no te animas a acercarte. No te acercas porque piensas que todavía hay mucha división. Y Él es el profeta. Él nos profetiza nuestro destino. Yo personalmente batallé mucho con esta última parte para creer de Dios que Él tiene grandísimas y maravillosas promesas para mí. Y quiero ahora sí termino con estas palabras que el mismo apóstol Pedro dijo ahí en Hechos 2. Ponte sobre tus pies, por favor. Fíjense bien, dice, al oír eso, ¿qué oyeron? Que habían matado al Cristo. Ellos escucharon. Imagínate esperar por años y años y años y años a tu Mesías, al que te iba a librar, al que puede salvarte de todo, al que te iba a redimir, al que iba a ser la salvación de Israel. Y lo estamos esperando por cientos de años y de pronto tú escuchas que lo matamos. Al oír eso, cuando dijeron, ¿qué? ¿Cómo que matamos al Cristo? No, lo hemos esperado por cientos de años y nosotros lo matamos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Sabes? Esta es la pregunta correcta el día de hoy para tu corazón. Hoy escuchaste quién era Cristo. Escuchaste eso. Escuchaste acerca de una fe cimentada, una fe que tiene raíces profundas. Una fe que tiene raíces profundas. Y me gustaría decir que todos aquí tenemos raíces profundas, pero ¿sabes qué? Personalmente, lo que nosotros hemos visto es que no tenemos raíces muy profundas. Cualquier prueba, cualquier lluvia, cualquier viento, cualquier insinuación, cualquier desacuerdo, cualquier malentendido, cualquier cara, cualquier ofensa, cualquier pecado nos tumba. Si nuestras finanzas empiezan a ir mal, nos ofendemos con Dios. Y tropezamos, dice ahí en Marcos. Y entonces dice, viene la prueba y como no tienen raíces profundas, tropiezan. La palabra tropieza ahí es se ofenden. Se ofenden. Se ofenden con Dios, se ofenden con la congregación, se ofenden con la esposa, se ofenden. Porque no tienen raíces profundas. Porque tu fe no está cimentada en Cristo. Está cimentada en Jesús hombre. Solamente ves a Jesús como tu Salvador. Solamente ves en Jesús un hombre. No ves en Jesús un Mesías. No ves en Jesús un ungido. No ves en Jesús el Hijo de Dios, el Rey. Jesús es el Rey, el Hijo de Dios. Jesús es el sacerdote. Y tú seguimos mirando a Jesús como hombre. Y entonces estos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Nos acabamos de dar cuenta que no tenemos a Jesús el Cristo, se fue, se murió.
no lo tengo. Y entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y junta los dos, ¿no? Jesús Cristo, para perdón de los pecados. ¿Qué dice aquí? Arrepentíos. Y yo sé que ya van 3 semanas de otra vez, van a hacer que me arrepienta. El negro ya la semana pasada que me arrepienta. El otro domingo Laura que me arrepienta. Pues sí, el arrepentimiento es todos los días. Dice arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? De haber matado al Cristo. Arrepentíos de no haber conocido en el momento de nuestra salvación. ¿Sabes? Si tú no le has dado honra como estas 3 cosas como rey, yo quiero que tú hoy pienses si tú le has dado honra como rey. Y es bien fácil saber si tú le has dado honra como rey. A un rey se le pide permiso para todo. No se le comunican las cosas, se le pide la autorización. Tú vives tu vida pidiéndole a Él autorización de todo lo que hacemos. Porque si no lo hacemos, entonces Él no es rey. Es un ornato, es un adorno que tenemos. Él es rey. Arrepentíos y bautícese. Haga una declaración pública de su fe. ¿Lo vieron en células? ¿Sí o no? Si no lo vieron, no les dieron bien el tema. ¿Lo vieron en células? Bautizarnos es una declaración pública de tu fe. Arrepiéntete y bautízate. Arrepiéntete y haz una declaración pública de tu fe. Que ya te deje de avergonzar decir que eres cristiano. Que la gente note que tú eres cristiano. Haz una declaración pública. A lo mejor alguien va a tener que llegar a su casa hoy, que es el grandioso Día del Padre, y decir, permítanme unas palabras al papá. Y el papá se levante y diga, ¿saben qué? Yo no he sido cristiano. Y tus hijos van a voltear a verte, y sobre todo si son grandes, por dentro van a pensar, pues sí, ya nos habíamos dado cuenta. Nomás faltabas tú de darte cuenta. Arrepentíos y haz una declaración pública. Y di, pero a partir de hoy, mi fe va a ser notoria. No es la fe de mis padres, no es la fe de mis abuelos, no es la fe de mi religión, no es la fe de León de Judá, no es la fe de mi doña, porque tienen unas caras de que los trae su doña, que para qué cuenta. No es la fe de mi señora, es mi fe. Y cuando vengan las pruebas, yo no voy a ser zarandeado. Bueno, sí voy a ser zarandeado, pero no voy a caer. Y va a venir la lluvia, y vienen los ríos, y truenos, y relámpagos, y viento. Y uno dice, ya párale. Pero cuando pasa, tu casa permanece. Tu casa permanece. Tu casa permanece. Porque si no ha permanecido, déjame te informo, estabas parado sobre arena. Estábamos parados sobre arena. Y hoy es el momento de cimentarnos en la roca. Y la roca es esta revelación, que Jesús es Cristo. Y Él es suficiente. Él basta. Anhelo sentir tu presencia, anhelo poder escuchar tu voz.